Hola, buenas tardes. Bienvenidos al programa Enfoque con FY. Los saluda Malena Mejía, gerente de consultoría de la firma. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Jacqueline Peralta. ¿Cómo estás, Jacqueline? Hola Malena, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí, Jacqueline, tenerte aquí. Tú eres abogada del departamento legal de la firma y contigo vamos a tratar el tema sobre las modalidades de contratación. Hemos escogido este tema porque las empresas, cuando se forman, ¿no?, se forman para permanecer en el tiempo. Y el recurso humano es un recurso clave, porque no concebimos alguna empresa que no cuente con un recurso humano. O sea, siempre por lo menos un trabajador tiene, ¿no? Sí. Y en ese sentido, quería que por favor tú nos explicaras un poco cuál es la naturaleza del contrato laboral y cómo se diferencia de un contrato de servicios profesionales. Ok, efectivamente el factor humano es imprescindible para coadyuvar al desarrollo del giro social de la empresa. Entonces el empleador tiene que decidir bajo qué modalidad va a contratarlo. Entonces, en ese sentido, el contrato de trabajo está definido en el artículo número 4 del TUO, del Decreto Legislativo 728, que es la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, y que señala que en toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados se entiende la existencia de un contrato indeterminado. O sea, que la esencia del contrato de trabajo está definida no solo porque se les pague una remuneración a una persona que presta servicios, sino que además existe el elemento de la subordinación. Es decir, que reciba directrices, órdenes directas de alguien. Exacto. Este elemento es fundamental para diferenciarlo del contrato de locación de servicios, ¿no? La misma norma está definiendo los tres elementos esenciales, que es la prestación efectiva personal del trabajo, la remuneración y la subordinación. Al decir personal, se está refiriendo a intuito persona, o sea, esa persona, pero no es solamente esa persona, o sea, no la puede delegar en otra. Exactamente, no la puedes delegar, no puedes suplantar, no puede haber un auxiliar que pueda ayudar, ¿no?, para contribuir a la labor de este personal, ¿no? Okay. Y en cuanto a la remuneración, me imagino algún reglamento o algunas resoluciones laborales en el sentido que la remuneración tiene que ser periódica, o sea, no es por una sola vez, sino que es periódica, tiene que haber una periodicidad. La norma señala que tiene que ser de forma continua, que puede ser en dinero o en especies. Okay. En cambio, en el contrato de locación de servicios se habla de una retribución, porque está sujeta, por ejemplo, a la entrega de un informe final, ¿no? Okay. Y aparte, en un contrato de prestación de servicios no hay subordinación, porque justamente contratas a un profesional para que, sí, te dé un servicio, pero lo contratas por su expertise. Porque lo quieres como asesor, ¿no? O porque esa persona es muy conocedor, o sea, por su expertise, es muy conocedor de un tema y tú más bien quieres su guía y no quieres tú ser quien mande sobre él, ¿no? Claro, el contrato de locación de servicios es generalmente un encargo, ¿no? Un know-how, un plus de este locador que no está sujeto a ir a la oficina, no está sujeto a un horario, a una sanción disciplinaria, de ser el caso. Toda la normatividad referente a una persona que presta un servicio por honorarios profesionales se rige, como dijiste antes, por el Código Civil. Y él no recibe una boleta de pago, sino lo que él gira más bien un recibo de honorarios y recibe su pago contra ese recibo de honorarios. ¿Correcto? Exacto. ¿Qué otra diferencia es importante tener en cuenta, sobre todo en los servicios de estos profesionales independientes? Porque muchas veces llegas a depender mucho de ellos. Entonces, ¿cómo sería tratado el tema de si es que, por ejemplo, un profesional resulta ser que todos los meses sigue prestándote servicios y que el servicio se vuelve continuo? O sea, ¿qué sucede ahí? ¿Qué cosa es lo que nos dice
legislación laboral? Bueno, en este caso, si es que existe un servicio continuo, hay que tener en cuenta que se está desnaturalizando el contrato, ¿no?, de locación de servicios, ¿no?, porque está prestando de forma continua el trabajo, está girando su recibo por honorarios, y además también puede ser que esta persona esté acudiendo a la oficina, esté cumpliendo un horario, y entonces este contrato ya no es un contrato de locación de servicios, sino podría ya ser un contrato indeterminado, ¿no? Y esta persona adquiriría los beneficios sociales y de ser el caso, estaría sujeto a la protección contra el despido arbitrario. Y tu experiencia con relación a la autoridad de la SUNAFIL, cuando va y hace inspecciones, verificaciones, ¿qué sucede si es que detectan de que en algún negocio hay un profesional que viene cobrando de manera continua? O sea, ¿hay alguna sanción para la empresa? ¿En qué consistiría? En estos casos, lo más usual es que la autoridad, ya sea SUNAFIL o el Ministerio Público, hace un cruce de información con la SUNAT, ¿no? Entonces, ahí se percatan de que existe esta continuidad en la emisión de los recibos por honorarios. Y es por eso que ellos de oficio pueden ir a inspeccionar a las empresas, o también puede ser a solicitud del mismo trabajador, ¿no? Porque, por ejemplo, lo pueden haber cesado y él quiere continuar, o también quiere recibir sus beneficios sociales, porque en este caso ya es un trabajador, ¿no?, y no un locador. ¿Esto tiene que ver algo con el principio de la primacía de la realidad? El principio de la primacía de la realidad es aquel que señala que en caso de conflictos entre los hechos y entre los documentos, lo que prima son los hechos, ¿no? Y entonces, justamente eso también quería explicar por qué. Porque en un contrato laboral, las partes se entiende que no están en la misma posición, que el empleador tiene mayor beneficio, mayor relevancia contra el trabajador. Y por eso es que la normatividad, la Constitución, los tratados internacionales son pro operario, ¿no? Existe este principio, este carácter tuitivo de protección con el trabajador. Mientras que en un contrato civil existe esta equivalencia, equidad entre posiciones, ¿no? Eso básicamente es el porqué de este principio tan importante, ¿no?, de primacía de la realidad. De la realidad, exacto. Bueno, hay un factor en todo contrato de trabajo, de servicios, que a mí, yo lo veo como que es un factor importante, que es el factor tiempo. O sea, para mí el factor tiempo es el que de alguna manera preocupa a un empresario, porque hoy día tengo trabajo para X persona o para tal especialidad y creo un puesto de trabajo, pero en buena hora si el negocio sigue creciendo, pero no necesariamente todos los puestos van a permanecer. Las empresas crecen y a veces también decrecen. Y si ya tienes un trabajador a tiempo indeterminado, no es fácil cesarlo, ¿no? Hay algunos mecanismos para cesar a algunos trabajadores en tales condiciones, pero de todas maneras es difícil. Entonces, yo creo que nuestra legislación ha hecho bien, porque no solamente existe el contrato a plazo indeterminado, sino también los contratos a plazo fijo. Quisiera que por favor nos explicaras un poco de cómo funciona esto. Ok, evidentemente las modalidades son excepciones de la norma, ¿no? El contrato que se entiende, como lo señala el artículo número 4, se refiere a los contratos indeterminados, pero también señala a las modalidades, y el elemento fundamental es el plazo, ¿no? En este sentido, existen tres clases de modalidades, ¿no? Podríamos señalar a los contratos que son temporales, a los contratos que son accidentales y a los contratos de obra o de servicio, ¿no? Okay. Pero en todas estas modalidades hay que tener en cuenta lo que señala el artículo 58 de la ley, que tiene que ser la causa objetiva de contratación. Porque yo tengo no solamente que en el contrato señalar el número de artículo, sino que tengo que señalar el por qué lo estoy contratando bajo esta modalidad. O sea, la circunstancia. Exacto, la circunstancia, porque yo debo saber elegir bien, ¿no?, bajo qué modalidad voy a contratarlo, ¿no? O sea, un poco para poder ampliar más estas modalidades,
lo que queremos es definir que los contratos de trabajo pueden ser a plazo indeterminado o a plazo determinado. La regla general, según nos has explicado, es que son a plazo indeterminado. O sea, se conoce el inicio del contrato laboral, pero no se conoce cuándo va a terminar, porque eso se llama indeterminado. Sí. Pero frente a eso, la ley también permite los contratos a plazo determinado. O sea, sabemos el inicio y el fin del contrato. Sí. Pero tiene que ser en determinadas circunstancias. Y esas circunstancias son las que tú nos estás explicando, que pueden ser temporal, accidental o por obra o servicio. Entonces, ¿podrías definirnos, por ejemplo, en el caso de los temporales y ponernos algunos ejemplos de estas circunstancias? Ok, los temporales tienen unas 3 subclases, que es por inicio o incremento de actividades, está en necesidades de mercado y por reconvención empresarial. En el caso de inicio o incremento de actividades, se señala de aquella contratación que se refiere a cuando una empresa, como su nombre lo señala, está iniciándose en el mercado y requiere contratar personal, ¿no? Pero también esta subclase tiene otro supuesto, que esta empresa ya se encuentre constituida, pero que tenga un nuevo giro social. Entonces también requiere contratar a un nuevo personal, ¿no? Y entonces luego después está el necesidades por mercado, que se refiere a aquella contratación por a un aumento coyuntural, ¿no? en la demanda ¿no? del trabajo, ¿no? Entonces aquí también hay que tener en cuenta de que, por ejemplo, ocurre un terremoto, evidentemente las casas, ¿no? Van a tener problemas del tema de construcción, y por ejemplo las ladrilleras, las cementeras van a tener una mayor demanda. Entonces en ese supuesto yo puedo contratarlos, ¿no? Porque ha ocurrido este evento, ¿no? Sí, claro, y seguramente tendrás más turnos de trabajo en la ladrillera, qué sé yo. O sea, el legislador ha puesto flexibilidad en la norma estándar, ¿no? Porque se ha puesto también no solo en los zapatos del trabajador, sino también en los zapatos del empleador. O sea, según nos has explicado, si inicias una actividad o inicias un negocio porque recién se constituye una empresa, te dan la opción del plazo de 3 años, me parece, ¿no? De 3 años, sí. Exacto. Si las necesidades del mercado hacen que el empleador tenga que cubrir una mayor demanda, pero no sabe si esa mayor demanda va a ser permanente, también existe el contrato a plazo fijo por las necesidades del mercado. Exacto. ¿No? Lo que señala el artículo 58 de la norma. Okay. ¿Y cuáles serían los contratos accidentales? Los contratos accidentales se refieren, por ejemplo, al de suplencia. El más conocido, por ejemplo, es en los casos de maternidad, ¿no? Están, por ejemplo, también los ocasionales, que se refiere a aquella contratación que se da por no el giro de la empresa, no es por un tema de giro de la empresa. Por ejemplo, yo soy una empresa que se encarga de vender zapatos, pero necesito, por ejemplo, un estudio de mercado. Entonces contrato un personal que se encarga, ¿no? de ese estudio. Correcto. No es propio del giro de la empresa, ¿no? Exacto. Y los de emergencia también. Y los de emergencia se refieren, por ejemplo, al caso de siniestros, como por ejemplo incendios, y yo requiero, por ejemplo, contratar a un personal que me levante información de la mercadería existente luego del siniestro, ¿no? Claro, requieres por un periodo corto de tiempo de personal adicional. Ahí se me ocurre preguntarte, en el caso de la suplencia, por ejemplo, ¿no? Si voy a reemplazar a una trabajadora que está en su descanso postnatal y terminado el plazo, tengo otra trabajadora que quizás tuvo un accidente y está con un descanso médico de 2 o 3 meses. La persona que contrato para la primera suplencia, ¿la puedo contratar para la segunda suplencia o la ley dice algo al respecto? No habría ningún problema en el aspecto de volver a contratarla. Lo que sí tendría un problema ante una fiscalización, ¿no? De parte de SUNAFIL o el Ministerio, es que esta persona continúe laborando en la empresa cuando ya se haya reincorporado la
la madre dio gestante luz, que dio luz, o la persona que estaba enferma. Claro. O sea, la suplencia tiene que cumplirse sí o sí por el periodo de suplencia, o sea, por el periodo de los descansos. De forma estricta. De forma estricta. Sí. ¿No? De lo contrario, si yo sigo contando con esta trabajadora, ya tendría que contratarla de forma permanente. De forma permanente, o también podría bajo otra modalidad contractual. Bajo otra modalidad, exacto. Pero siempre y cuando la circunstancia esté muy bien definida para no tener problemas. Claro, las circunstancias tienen que ameritar la contratación y es por eso que el empleador también tiene que saber decidir, ¿no? sobre este tema, ¿no? Porque existen diferentes contingencias laborales, ¿no? a los que él se encuentra sujeto. Las contingencias laborales están referidas más que nada a sanciones. Exacto. ¿No? Porque los derechos laborales, sea que el contrato es a plazo determinado o indeterminado, son los mismos. Exacto. Igual hay que evaluar porque existen diferentes regímenes laborales, ¿no? Ya sea el régimen general, el régimen laboral especial, pero el trabajador no puede renunciar a sus derechos, ¿no? Y esto se encuentra avalado también por el principio de irrenunciabilidad. De alguna manera lo que quería subrayar era que no por el hecho de tener un contrato a modalidad, en el sentido de que mi plazo está definido, eso no significa que yo tengo menos derechos que los derechos de alguien que está contratado a plazo indeterminado. O sea, si es que la empresa está en un régimen, que es el régimen general, y tiene trabajadores a plazo indeterminado o tiene trabajadores a plazo fijo, todos tenemos los mismos derechos. Exacto, tenemos los mismos derechos. Y para el caso, por ejemplo, de despido arbitrario, tendría yo que superar el periodo de prueba, ¿no? Correcto, correcto. Muy buena tu aclaración. Sí. Sí. Y la última modalidad que habías comentado era el contrato de obra o servicio. Exacto. Esa modalidad también tiene subclases que se refieren a la obra específica. Que se refiere, bueno, básicamente es contratar un personal para que se encargue de cierto servicio, ¿no? específico. En el caso del contrato que es... ¿El de temporada? Claro, el caso de temporada se refiere, por ejemplo, a los de campaña, ya sea de Navidad, Año Nuevo, el Día de la Madre, el Día del Padre, fiestas patrias. Exacto. ¿Cierto? Escolar, también puede ser campañas escolares. Campañas escolares. Exacto. ¿No? Y el intermitente se refiere a aquella a contratación, pero que se refiere al giro social, pero que es discontinua. Ok. Por ejemplo, ¿has visto algún caso en los clientes de contratación intermitente referidos a algún rubro específico? También, lo que pasa es que es parecida a la de temporada, ¿no? Depende también del alza en la demanda ¿no? del producto que yo estoy ofreciendo. Por ejemplo, en los casos de tomas de inventario. Exacto. ¿No? Si una empresa tiene como política tomar inventario 2 veces al año, inventario general, podríamos decir que podría contratar a la misma persona de manera intermitente. Exacto. ¿No? Sí. Ese sería un ejemplo, así es. Bueno, Jacqueline, ya estamos llegando al término del programa. Pero quería despedirme de ti, o antes de despedirme de ti, quería hacerte una pregunta con relación al Mundial. Okay. ¿No? Quisiera que des alguna recomendación, ahora que se va a inaugurar el Mundial y que Perú está participando y que todo el Perú está, digamos, pendiente de la participación de nuestro equipo. ¿Qué recomendación le darías tú a los empleadores para evitar el ausentismo al trabajo y para tener contentos también en el clima laboral a los trabajadores de alguna manera de poder seguir a la selección? Bueno, mi recomendación sería que la empresa establezca políticas, ¿no? para poder compensar las horas, ¿no? en las que ellos puedan tener este acceso a ver los partidos, ¿no? y no puedan perderse estos eventos deportivos tan importantes para todos. Claro, porque hoy en día se podría ver el partido con una laptop, con un iPad, o quizás... el mismo celular también. El mismo celular, o televisores que ponga el empleador al servicio, ¿no? Claro, en un área común también. En un área común. Exacto. Así es. Bueno, Jacqueline, muchas gracias. Arriba Perú. Los espero a todos nuestros seguidores el próximo miércoles en otro programa. Muchas gracias.